Hola a todos y a todas. En este video vamos a ver preparados correspondientes a tejido muscular. Existen tres tipos de músculo: músculo estriado esquelético, estriado cardíaco y músculo liso. Vamos a comenzar con el preparado de lengua, en el cual vamos a poder observar gran cantidad de músculo estriado esquelético que está señalado en este recuadro. La lengua es un órgano que presenta gran cantidad de músculo estriado esquelético y tiene que ver con su función. Yendo a mayor aumento, podemos ver las características del músculo estriado esquelético. Como primer punto, observar la acidofilia, que es intensamente marcada. Si comparamos con el tejido conectivo, vemos que el músculo es mucho más acidófilo, y esto tiene relación con las características ultraestructurales de las células musculares por la presencia de grandes cantidades de proteínas contráctiles que forman parte del citoesqueleto. Podemos ver también la organización. Las células no se encuentran aisladas, sino que están formando fascículos que se encuentran, por ejemplo, en esta zona, un fascículo en corte longitudinal, intercaladas con agrupaciones de células musculares en cortes transversales. En el músculo, cuando utilizamos el término fibra, hacemos referencia a la célula muscular, a diferencia del término que utilizábamos en las fibras del tejido conectivo. Si aumentamos más el aumento, vemos las características de cada una de las células individuales en cortes transversales. Vemos que los núcleos se localizan en la periferia. Estas células tienen varios núcleos, son células multinucleadas, y eso está en relación a cómo es la histogénesis del músculo. Estas células resultan de la fusión de otras células más pequeñas que se unen y forman una gran célula multinucleada. Podemos ver también las fibras o células musculares cortadas longitudinalmente, que se observa básicamente lo mismo, la disposición periférica de los núcleos. En algunos casos pueden observarse estriaciones transversales, que en este caso no se ve, pero son el aspecto de estas estriaciones transversales se ven únicamente en los cortes longitudinales de las células musculares y le dan el nombre a este tipo de músculo. También alrededor de cada una de las células musculares existen células que se llaman células satélite, y si viéramos el preparado con mayor aumento, podríamos identificar estas células satélite que se ven núcleos en íntimo contacto con cada una de las células musculares. El tejido conectivo es escaso, en este caso está ocupando los espacios mínimos que existen entre cada una de las células musculares. Podemos ver también que en un corte longitudinal estas células no presentan ningún tipo de ramificación, sino que son como bandas que se disponen a lo largo del preparado. Pasamos al próximo preparado, que es el preparado de corazón, haciendo foco en la parte muscular, que se denomina miocardio y está formada en su mayoría por tejido muscular estriado cardíaco, y hay escaso tejido conectivo entre las células. Vamos a ir viendo en mayor detalle. En esta imagen en mayor aumento vemos las células musculares cortadas transversalmente. Tienen que fijarse la disposición de los núcleos, esto es muy importante y les va a ayudar al diagnóstico. Fíjense que los núcleos se ubican en el centro, son células multinucleadas. En algunos casos pueden no verse los núcleos, y esto va a depender del plano de corte, porque como es un único núcleo que se encuentra en el centro de la célula muscular, al ser una célula tan grande y alargada, las probabilidades de que el corte pase a través del núcleo son bajas. Por lo tanto, van a aparecer secciones de estas células donde parecería que no tuvieran núcleo, ¿sí? El diámetro es un poco más variable que en el caso de las células musculares estriadas esqueléticas. Fíjense que en un corte transversal varía el diámetro, y en algunos casos se ven células más pequeñas y en otros se ven secciones más grandes. En esta imagen vemos un corte longitudinal de las células musculares estriadas cardíacas. El tejido conectivo
está representado por estas zonas más pálidas que se encuentran intercaladas entre las células musculares. Es escaso y en estas localizaciones, o sea en este tejido conectivo, existen principalmente capilares sanguíneos que son indispensables para la nutrición de estas células. Podemos ver otra de las características en cuanto a la forma. ¿Se acuerdan que las células musculares estriadas esqueléticas no presentaban ramificaciones, sino que se veían como una banda a lo largo, sin establecer contactos a través de uniones con células vecinas? En este caso no ocurre lo mismo. Si ustedes siguen el eje longitudinal de una célula muscular, se puede ver cómo se bifurcan en algunas regiones, por ejemplo en esta zona. Si siguen el eje principal, podemos ver cómo en distintos niveles las células establecen contactos, establecen conexiones con otras células que se encuentran en cercanía. Esto es característico del músculo estriado cardíaco. Otra de las cosas que se pueden ver muy bien acá es la disposición de los núcleos. Son núcleos de cromatina laxa que se ubican en el centro de la célula. También podemos observar en algunos preparados estriaciones transversales. Al igual que el músculo estriado esquelético, las estriaciones transversales siempre se observan en cortes longitudinales y en algunos casos pueden observarse puntos de unión entre las distintas células musculares que se denominan discos intercalares. Por ejemplo, puede llegar a observarse a este nivel la banda más oscura. En algunos casos, si uno baja el condensador del microscopio, se puede llegar a ver como una banda más refringente. Y finalmente el músculo liso, que se ubica en vísceras y en vasos sanguíneos. Vamos a ver cuáles son las características. Este es un órgano de útero en corte transversal, puede verse la luz del útero y la organización del órgano en estratos o capas. Vamos a centrarnos en la capa muscular, que es esta región. Podemos ver que las células musculares, lo vamos a ver en mayor aumento, se disponen en capas, en diferentes sentidos, en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. En mayor aumento podemos ver el tejido muscular liso. Fíjense que el tejido conectivo que existe interpuesto entre las células musculares es mínimo, prácticamente inexistente. Esto se debe a que las células musculares lisas presentan un estrecho contacto entre sí, están muy empaquetadas y establecen uniones de tipo nexo entre ellas, y esto tiene que ver con la transmisión del potencial de acción y la contracción sincrónica de diferentes secciones, por ejemplo, de una víscera. En este caso, corresponde a células que se encuentran cortadas longitudinalmente. Desde el punto de vista morfológico, son células mucho más pequeñas que el músculo estriado, tienen una forma alargada, ahusada, y el núcleo respeta más o menos la misma forma. Fíjense que los núcleos son de cromatina laxa, alargados, y en este caso se pueden llegar a ver un poco mejor la forma de las células, bien largas, citoplasma también acidófilo, como cualquier tipo de músculo, por la gran cantidad de proteínas contráctiles en su citoplasma. Y aprovechando esta imagen vemos también tejido conectivo, por ejemplo en esta región, con tejido epitelial glandular, que lo vamos a ver en detalle en el video correspondiente al sistema reproductor hembra. En un corte transversal del músculo liso observamos esta imagen. Los núcleos se ven, a diferencia de un corte longitudinal en el cual se veían alargados, en un corte transversal se van a ver más o menos redondeados o inexistentes dependiendo del plano de corte. Fíjense que debido a la gran compactación que existe entre las células musculares lisas, no existen prácticamente espacios entre ellas, se ve toda una estructura, un tejido bastante homogéneo.
Y también podemos ver algunos cortes oblicuos. Y siempre es más sencillo primero identificar cortes transversales y longitudinales, pero dependiendo del plano de corte podemos llegar a observar células cortadas en sentido oblicuo. El tejido muscular se caracteriza por su intensa acidofilia en relación a la gran cantidad de proteínas contráctiles en el citoplasma de las mismas. Puede ser estriado o liso. En el caso del músculo estriado, el músculo estriado esquelético se caracteriza por presentar células multinucleadas muy grandes. A diferencia, el músculo estriado cardíaco presenta células un poco más pequeñas que tienen un único núcleo y presentan ramificaciones, estableciendo contactos con otras células vecinas. Y por último, el músculo liso se caracteriza por presentar células individuales, alargadas, abusadas. El núcleo respeta la forma de la célula, tiene más o menos la misma forma, alargada, abusada, de cromatina laxa. Y estas células musculares lisas se caracterizan por establecer un contacto estrecho entre ellas, uniéndose a través de uniones nexo, y esto está en relación con la función sincrónica que tienen que tener para la contracción muscular.